Hola a todos, bienvenidos otra vez más a OMI Radio. En esta ocasión tenemos a un autor de un libro, de un par de libros, como estos que veis aquí a continuación, editados por Páginas, ¿vale? Ya veis que están a color y son unos libros muy interesantes titulados Ilusiones Matemáticas, ¿vale? 2 volúmenes, ¿eh? Con un papel estupendo, marcapáginas incorporado. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención este par de libros. Y bueno, he querido hablar con el autor. Y lo tenemos aquí. Espero que disfrutéis de la entrevista. Y dentro vídeo. Bueno, Aurelio, bienvenido. Quería empezar la entrevista, pues sabiendo cómo nació tu pasión por la magia y cómo la has combinado con las matemáticas a lo largo de tu carrera. Lo cierto es que no tengo un recuerdo muy claro de en qué momento se inició mi interés por la magia, pero en mi memoria sí que está algún programa de televisión, cuando era todavía muy pequeño, en el que aparecía un mago realizando un número de manipulación de cartas. Y esto fue algo que me llamó realmente la atención porque no lograba entender cómo era posible aquello que estaba viendo con mis propios ojos. Después vendrían los programas de televisión de Juan Tamarit, de los que me fascinaban principalmente los efectos de magia de cerca. Recuerdo perfectamente cómo disfrutaba muchísimo viendo los juegos que presentaba y a veces después de presenciarlos sentía una enorme curiosidad por querer saber cómo era posible crear esas ilusiones estando tan cerca del público. Entre finales de los 80 y comienzos de los 90 aprendía a través de los pocos libros que podía encontrar. Esto fue algunos años antes de entrar en la Sociedad de Ilusionismo y durante bastante tiempo compré algunos libros de magia que encontraba en lugares como la Casa del Libro en la Gran Vía de Madrid. Tengo aquí uno de estos primeros libros a los que tuve acceso, que fueron publicados por la editorial Sintes de Barcelona en el año 1973 y llamaba mucho la atención por la portada y contraportada de color rojo, y este en concreto es una traducción de Los secretos de la prestidigitación y de la magia de Robert Houdin. Y antes de esa época, entre finales de los 70 y comienzos de los 80, aprendía con las típicas cajas de juegos de magia. De hecho, fue en una de esas cajas donde encontré uno de los primeros juegos matemáticos, que consistía en la adivinación de un dibujo pensado utilizando varias tarjetas con ilustraciones impresas, como estas que estoy mostrando ahora mismo. En las instrucciones solo se explicaba cómo hacer el juego de forma mecánica, pero no había ninguna explicación adicional sobre el funcionamiento matemático, que hasta bastante tiempo después no supe que estaba relacionado con el sistema de numeración binario. ¿Y recuerdas el primer juego de magia matemática que aprendiste? El primer juego me lo enseñó mi padre y era el clásico de adivinar un número pensado después de realizar una serie de operaciones. Voy a poner un ejemplo rápido por si acaso alguien no estuviera familiarizado. Piensa un número del 1 al 10, súmale 7, multiplica ahora el resultado por 2, réstale 6 al resultado, divide el resultado entre 2 y para terminar réstale el número que pensaste. Tienes ahora un número en tu cabeza, ¿verdad? Pues si todo ha ido bien, sé que estás pensando exactamente en el número 4. Aunque puede parecer muy simple, realmente es un juego muy engañoso cuando lo haces, por ejemplo, a un estudiante de primaria o incluso a veces a estudiantes de secundaria, independientemente de que puedan estar familiarizados con el álgebra. Antes de que mi padre me explicara su funcionamiento, no lograba entender cómo era posible que pudiera saber el número en el que estaba pensando. Por supuesto, el número que se adivina es un número calculado, no es un número pensado. Sin embargo, el hecho de poder repetir el juego
utilizando diferentes operaciones y también diferentes resultados hace que sea todavía más engañoso y sorprendente, ya que todo el proceso tiene lugar en la mente del espectador y da la sensación de que no es posible adivinar ese número final que tienen en su cabeza. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo has combinado tu interés en la magia con las matemáticas? Fundamentalmente lo he hecho en mi faceta de formador. Por un lado, desde hace varios años he ido organizando cursos de iniciación a la magia de cerca en centros culturales y bibliotecas, en los que siempre me gusta incluir algunos juegos que se basan en principios matemáticos, es decir, juegos en los que básicamente haya que centrarse en la manera de presentarlos sin tener que preocuparse de dominar técnicas complejas. Y por otro lado, he impartido cursos de formación del profesorado a través de los centros territoriales de innovación y formación de la Comunidad de Madrid, y también colaboro en el máster de formación del profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid dentro de la asignatura de Educación Matemática, en la que doy a conocer cómo se puede usar la matemagia y otras ilusiones basadas en las matemáticas en el ámbito de la docencia, no solo con la finalidad de que los futuros profesores puedan motivar a los estudiantes y fomentar su participación en las actividades de clase, sino también con el objetivo de ayudarles a comprender y reforzar conceptos, introducir nuevos temas, mejorar las habilidades de resolución de problemas y el razonamiento matemático, desarrollar la creatividad, etc. En este caso, la utilización de metodologías innovadoras como la metodología de aprendizaje basado en juegos y su adaptación para utilizar efectos de magia u otro tipo de ilusiones que se basan en las matemáticas puede ser muy potente para conseguir todas estas finalidades. ¿Qué influencias, ya sean en personas o experiencias, te llevaron a explorar la conexión entre la magia y las matemáticas? Cuando entré en el Círculo Mágico de Madrid de la SEI, allá por el año 1996, una de las primeras personas a las que conocí fue a Ramón Riobó. Él era presidente en aquel entonces y, como bien sabes, le gustaban mucho los juegos basados en principios matemáticos, que luego plasmaría en sus libros Magia Pensada y Más Magia Pensada. Tuve la suerte de aprender mucho de él, no solo para entender los entresijos matemáticos de algunos de los juegos, sino también el proceso para ir refinándolos, de forma que esos puntos débiles que tienen todos los efectos de magia fueran pasando cada vez más desapercibidos hasta llegar a versiones más depuradas. También me influyó mucho Juan Tamariz. A finales de los 90 teníamos la sede de la SEI en el Hogar Canario, en la zona de Tribunal en Madrid. Y después de las reuniones de los lunes, un pequeño grupo de magos nos íbamos a cenar a un restaurante llamado La Corona y Juan venía habitualmente. Yo había ingresado en la sociedad solo unos pocos años antes y siempre recordaré su gran generosidad mostrándonos juegos en los que seguramente estaba trabajando en aquella época y que luego también nos explicaba. En mi viaje de regreso a casa iba tomando notas de todo lo que había aprendido y conservo todavía varios cuadernos con descripciones de algunos de estos juegos. La mayoría requería el uso de técnicas, pero también hacía juegos cuyo fundamento era exclusivamente matemático. Y en particular hubo uno que me dejó muy impactado, que consistía en la adivinación de varias cartas pensadas por algunos espectadores. Es un efecto clásico que en Francia se conoce como el juego de Rainali, que fue un mago francés que lo publicó en 1910 y que matemáticamente se puede relacionar con el álgebra matricial. Para quien le pueda interesar, en el librito sexto de la obra Cartas de Juan aparecen publicadas 3 versiones de ese juego que han visto la luz casi 30 años después de que Juan compartiera una de ellas con un pequeño grupo de privilegiados que acudíamos a aquellas maravillosas cenas llenas de magia y de aprendizaje. Personalmente me gusta mucho la magia que utiliza técnica, especialmente cuando se aplica a la magia con cartas y con monedas, ya que tiene una gran potencia visual. Y por otro lado hay muchos juegos matemáticos, como el efecto de mentalismo que mencionaba antes, que sin necesidad de recurrir a técnicas complicadas son una auténtica maravilla y que cuando están bien presentados y se logra ocultar el fundamento matemático, creo que consiguen un efecto asombroso en el público que con toda seguridad va a perdurar en su memoria. También he tenido otras influencias, más vinculadas en este caso con el mundo académico, como los profesores Fernando Blasco y Pedro Alegría de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad del País Vasco, respectivamente, que son grandes aficionados a la magia y que me transmitieron su pasión por la divulgación matemática utilizando la matemagia como recurso.
En mi caso particular, además de juegos de magia que tienen un fundamento matemático, me gusta dar a conocer también muchas otras ilusiones basadas en las matemáticas que se pueden encontrar en rompecabezas, en la arquitectura o en algunas de las obras de Escher, por mencionar solo algunos ejemplos. Creo que esto es muy enriquecedor y abre también muchas posibilidades, especialmente en el ámbito educativo, donde los profesores van a poder recurrir a un amplio abanico de recursos para abordar determinados contenidos de la asignatura de matemáticas. ¿Qué te inspiró a escribir ilusiones matemáticas? En cierto modo, y esto es algo que explico en el prólogo, se trata del libro que me hubiera gustado leer cuando tenía 14 o 15 años. Recuerdo que cuando tenía esa edad disfrutaba mucho leyendo revistas como Muy Interesante, porque aunque se trataban temas de cierta complejidad, los autores de los artículos tenían la capacidad de redactarlos de una forma que resultaba sencilla y atractiva al mismo tiempo. Y principalmente quería explicar en detalle algunas ilusiones que a mí me habían gustado mucho desde hace bastantes años y que pensaba que podrían resultar igual de llamativas para otras personas. Tenía recopilado muchísimo material procedente de libros, revistas y otras fuentes, ya no solo relacionado con juegos de magia, sino también con rompecabezas, acertijos y obras de arte en general. Y era algo que simplemente quería compartir, centrándome en los aspectos matemáticos que por lo general no se suelen tratar con suficiente profundidad porque realmente no es necesario conocerlos en detalle para lograr el objetivo de asombrar. Por ejemplo, en los libros de magia, cuando hay juegos matemáticos, en la mayoría de las ocasiones se incide más en la forma de presentar el efecto que en los detalles del método, lo cual tiene mucho sentido, pero al mismo tiempo nos estamos perdiendo una parte fundamental. Y creo que esto es algo que nos ocurre en muchos ámbitos de la vida. Todos utilizamos ordenadores, teléfonos móviles, televisiones, etcétera, pero la mayoría de la gente desconoce o desconocemos los secretos, digámoslo así, de su funcionamiento. Y con determinados juegos de matemagia y otras ilusiones basadas en las matemáticas sucede algo muy parecido. En el caso de los libros Ilusiones Matemáticas he tratado no solo de dar a conocer lo básico, sino también de que el lector pueda profundizar y entender bien los principios matemáticos que permiten crear el asombro en la mente de los espectadores. A lo largo de los libros aparecen múltiples referencias a otras fuentes de información y también aspectos históricos que, en mi opinión, proporcionan un contexto que permite apreciar todo desde una perspectiva mucho más amplia. Después, cada lector puede valorar hasta dónde le gustaría llegar en función de sus intereses particulares. ¿Fue un proyecto que tenías en mente desde hace tiempo? Desde hace bastantes años me había planteado escribir un libro relacionado con estos temas. Mi principal inquietud antes de lanzarme de lleno a trabajar en este proyecto era la duda sobre si estos contenidos, que surgen de mi propio interés personal, podrían resultar también igual de interesantes o adecuados para otras personas. ¿Cómo fue el proceso de desarrollo del libro? Lo primero fue definir la estructura, porque había muchísimo material disponible que había que clasificar y sobre todo elegir cuáles podrían ser los contenidos que pudieran resultar más interesantes para los lectores. Dado que los temas a tratar iban a ser a priori muy heterogéneos, se me ocurrió que una forma de organizarlos podría ser relacionándolos con las distintas ramas de las matemáticas. Y esto fue lo que hice para definir los capítulos inicialmente. Por lo tanto, en el libro hay capítulos dedicados a las ilusiones aritméticas, algebraicas, analíticas, geométricas, topológicas, discretas, probabilísticas y computacionales. Y hay también un capítulo final dedicado a explicar algunas ilusiones clásicas, otras basadas en la física e incluso algunas que podemos encontrar en la arquitectura. ¿Te enfrentaste a algún desafío particular al tratar de explicar conceptos matemáticos a través de la magia? El capítulo más retador es en el que hablo sobre las ilusiones analíticas y más concretamente sobre las imágenes híbridas. Este tipo de imágenes están formadas por la combinación de los componentes de alta frecuencia de una imagen y los componentes de baja frecuencia de otra imagen diferente para formar una imagen única. ¿Qué significa esto exactamente? Cuando nosotros observamos un objeto de cerca, nuestra vista percibe con claridad todos los detalles, o dicho de otro modo, percibimos muy bien los componentes de alta frecuencia. Sin embargo, cuando nos alejamos, dejamos de percibir los detalles y detectamos mucho mejor los componentes de baja frecuencia. En la práctica y en función del contenido de la imagen híbrida, esto nos permitiría crear una ilusión consistente en ver, por ejemplo,
un objeto o una palabra diferente en función de la distancia a la que se encuentre la imagen o en función de su tamaño. En este sentido, reducir el tamaño de una imagen híbrida sería el equivalente a observarla desde una mayor distancia, y eso sería otra forma de experimentar la ilusión sin necesidad de tener que acercar o alejar la imagen. Se trata de una ilusión que es muy sencilla de entender y de experimentar, y sin embargo para la explicación matemática tenemos que entrar en el terreno del análisis armónico, del análisis de Fourier, y aquí estamos hablando ya de unas matemáticas muy avanzadas, así que tratar de explicarlo de una manera comprensible ha sido seguramente el reto más importante de todo el libro. ¿Cuál fue tu enfoque principal a la hora de escribir el libro? El principal enfoque fue hacer un libro que se pudiera entender bien independientemente de los conocimientos de matemáticas previos, y al mismo tiempo intentar que fuera un libro que el lector no se limite a leer una única vez, sino que pasado un tiempo quiera volver a consultarlo para revisar algunos de sus contenidos. Seguramente si este libro cae en las manos de un estudiante de los primeros cursos de secundaria, si vuelve a leerlo cuando esté en bachillerato, va a descubrir aspectos que en su momento le pasaron desapercibidos o que ahora va a entender mucho mejor. Otro de los enfoques fue crear un libro que estuviera muy bien documentado. Durante el proceso de escribirlo tuve la oportunidad de contactar con muchas de las personas a las que hago referencia a lo largo de sus páginas. Por mencionar solo algunos nombres muy conocidos entre los magos, intercambié información con Norman Gilbreth sobre su famoso principio, o con el hijo y el nieto de Paul Curry en relación a un rompecabezas de su creación. Personalmente, el poder recabar muchísima información de primera mano ha sido una experiencia muy positiva en la que he podido apreciar una gran colaboración y ganas de contribuir de todas las personas con las que he contactado. Y también estoy muy agradecido por la ayuda de muchos otros magos como Rafael Benatar, Ben Harris, Richard Kaufman o Max Maven, entre otros que generosamente me proporcionaron contactos que han sido muy importantes para recopilar y confirmar información que he ido reflejando a lo largo del libro. ¿Querías que fuera accesible para todos o te dirigiste a un público específico como matemáticos o magos? Esta pregunta es muy interesante porque de alguna forma el libro surge a raíz de una serie de conferencias tituladas también Ilusiones Matemáticas, y que desde 2017 empecé a hacer en bibliotecas, centros culturales, colegios, etc. Cuando ideé la conferencia, el público que tenía en mente era un público adulto, y recuerdo que la primera vez que hice una charla relacionada con esta temática fue en la biblioteca pública de una localidad, y un concejal del ayuntamiento fue el que me sugirió que fuera una actividad en la que participaran las familias al completo. Para mi sorpresa, vino una gran cantidad de público y la conferencia fue muy bien recibida por los asistentes de todas las edades. Así que, siguiendo un planteamiento similar, los libros no están dirigidos a un público en particular. En este sentido, creo que tienen valor tanto para jóvenes como adultos, para que independientemente de sus conocimientos previos puedan ser conscientes de la importancia de las matemáticas y sus múltiples aplicaciones tanto en ámbitos lúdicos como artísticos, porque creo que, por lo general, es precisamente en estos ámbitos donde la relación con las matemáticas puede pasar muy fácilmente desapercibida a primera vista. Por otro lado, si entre los lectores hay personas que se dedican a la enseñanza de las matemáticas, van a encontrar en estos libros interesantes ideas para diseñar actividades que sirvan para introducir o reforzar contenidos de una manera amena y participativa, con la finalidad de incrementar la motivación y estimular el interés por las matemáticas. Aquí me parece muy importante transmitir y promover una actitud positiva hacia su aprendizaje. Y en el caso de los aficionados al ilusionismo, pienso que los libros proporcionan información muy valiosa sobre la estructura matemática interna de varios juegos que son presentados por magos y mentalistas profesionales de todo el mundo, y cuya comprensión es imprescindible no solo para entender su mecánica, sino también para crear nuevos efectos basados en dicho conocimiento. ¿Cuánto tiempo te llevó completar el libro desde la idea inicial hasta su publicación con la editorial Páginas? La respuesta corta es 5 años, que es un periodo muy largo, pero hay una explicación para ello. A finales de marzo de 2019 ya teníamos el cronograma de entregas y revisiones con la idea de poder publicar el libro un año después, de modo que estuviera listo para la Feria del Libro de Madrid en 2020.
Poco nos podíamos imaginar entonces que íbamos a tener una pandemia de por medio que nos obligaría a rehacer toda la planificación inicial. Si tenemos que ver algún lado positivo, esos años nos permitieron revisar los contenidos en profundidad, mantener también contactos con numerosas personas y entidades para negociar, para conseguir los derechos de autor de algunas de las imágenes que se muestran, también para trabajar en las ilustraciones, en la maquetación, etc. Hasta la publicación en mayo de 2024 nunca hubo un parón total en la elaboración del libro, así que puedo decir que ha sido un trabajo de 5 años aproximadamente que ha permitido producir 2 volúmenes con contenidos de mucha calidad. Lo cierto es que estamos muy satisfechos con el resultado final y las valoraciones que están recibiendo los libros. En tu opinión, ¿qué aspectos de la magia se benefician más de un entendimiento matemático profundo? Hay 3 aspectos concretos en los que considero que la magia puede beneficiarse cuando hay un entendimiento profundo de las matemáticas. En primer lugar estaría la creatividad. Si entendemos que la creatividad es una sinergia generada a partir del conocimiento y de la imaginación, para ser creativos en el terreno de la matemagia tenemos que tener unos mínimos conocimientos de matemáticas. Alex Ensley, por ejemplo, era programador y aplicó sus conocimientos de matemáticas para crear algunos de sus juegos. Así que tener esos conocimientos se vuelve imprescindible si queremos crear versiones de juegos existentes y también para crear otros completamente nuevos. Un segundo aspecto estaría relacionado con las presentaciones de los juegos. Por ejemplo, saber que las mezclas de cartas se pueden estudiar dentro de la rama matemática de la combinatoria nos puede permitir enriquecer nuestras charlas, especialmente en aquellos juegos cuyo secreto no resida en las matemáticas. Al público le sorprende saber que cuando mezclan una baraja es prácticamente seguro que la posición final que ocuparán las cartas después de la mezcla no habrá ocurrido nunca en toda la historia desde que alguien mezcló una baraja por primera vez. Y en función de las características de tu audiencia podrías profundizar un poco en este tema y explicar que en un conjunto de 52 cartas hay 8 por 10 elevado a 67 posibles permutaciones u ordenaciones finales de las cartas e incluso hacer alguna comparación para que el público sea consciente de la magnitud de esa cifra. Y un tercer punto sería el de la formación del propio mago. Los juegos que requieren técnicas de manipulación digital son complejos para quien empieza su aprendizaje, ya que se tarda bastante tiempo en dominar y ejecutar con soltura estas técnicas. Es decir, el mago tiene que tener en cuenta muchos aspectos para que todo fluya con naturalidad en una actuación. Sin embargo, los juegos basados en las matemáticas pueden ser una vía que se puede trabajar en paralelo para no tener que concentrarse en demasiados aspectos al mismo tiempo. Cuando alguien tiene un entendimiento más profundo de las matemáticas que hay detrás de un juego, su ejecución puede resultar bastante más sencilla que un juego que emplee técnicas y en consecuencia el mago puede concentrarse en mejorar otros aspectos relacionados con la presentación o con el control de la atención para maximizar el efecto del juego. ¿Puedes compartir algún truco o ilusión del libro que represente especialmente bien la unión entre la matemática y la magia? Por supuesto, voy a mostrar un juego que fue creado originalmente por Andy Wolf, un diseñador de contenidos digitales de Londres. Consiste en adivinar un símbolo pensado y se puede además repetir en varias ocasiones. El juego se diseñó con Adobe Flash y su autor me comentó hace varios años que hubo una época en la que llegó a recibir más de 300 correos electrónicos diarios para preguntarle cómo funcionaba. Así que voy a mostrar ahora una versión adaptada para esta entrevista. Dentro de un momento te voy a pedir que pienses en un número cualquiera de 2 cifras, es decir, un número del 10 al 99, y que a continuación sumes sus 2 cifras y que el resultado de la suma lo restes del número que pensaste inicialmente. Por ejemplo, si pensaste en el 54, 5 más 4 son 9 y 54 menos 9 te dará un nuevo número. ¿Se entiende, verdad? Pues vamos a empezar. Piensa un número de 2 cifras, súmalas y resta el resultado de esa suma del número que pensaste inicialmente. Ahora tendrás un nuevo número en tu cabeza. Por favor, te voy a pedir que lo localices en la pizarra y que te fijes en el símbolo que hay a su derecha. Concéntrate exclusivamente en el símbolo. Creo que sí, estoy seguro de que el símbolo en el que estás pensando es precisamente este que ves en pantalla. Vamos a repetirlo. Piensa otro número de 2 cifras.
pero que sea muy diferente al primer número que pensaste. Por ejemplo, si el primer número fue el 15 o el 17, piensa ahora en un número mucho más alto, como el 52 o el 80, pero que sea el que tú quieras, que únicamente lo sepas tú. Suma ahora sus cifras y resta el resultado del número que pensaste inicialmente. Tienes ahora otro número en tu cabeza, ¿verdad? Busca otra vez en la pizarra el símbolo que hay a su derecha y concéntrate en él. Piensa únicamente en el símbolo. Estoy seguro de que ahora estás pensando en la luna. Y vamos a repetirlo una última vez. Piensa un último número de 2 cifras muy diferente a los 2 anteriores. Suma sus 2 cifras y resta el resultado del número que has pensado. Busca en la pizarra este nuevo número que tienes en la cabeza y fíjate en el símbolo que hay a su derecha. Concéntrate en él porque voy a tratar de adivinarlo por última vez. Estoy totalmente convencido de que ahora mismo estás pensando en este símbolo. Me parece un juego maravilloso que siempre muestro cuando hago charlas dirigidas a las familias y que en muchas ocasiones sorprende también al público adulto. El objetivo de repetirlo hasta en 3 ocasiones es que la audiencia tenga la oportunidad de identificar determinados patrones que les permiten averiguar el funcionamiento. Y como no todo el mundo lo consigue, posteriormente invito al público a que podamos descubrir juntos las matemáticas que hay detrás y que permiten crear esta bonita ilusión. ¿Cómo crees que las matemáticas pueden ayudar a los magos a innovar y crear nuevas ilusiones? Creo que todo conocimiento es enriquecedor y en el caso de la magia matemática, para la persona que presenta este tipo de juegos, el conocer en detalle el funcionamiento matemático interno aporta un valor añadido. En este sentido, la expresión artística no tiene límites y en los últimos años hemos visto cómo los ilusionistas utilizan todos los recursos a su alcance para seguir fascinando a su público. Por ejemplo, el mago alemán Simon Piero tiene números de magia muy visuales en los que la tecnología juega un papel fundamental. Y si hablamos de magia matemática, seguro que la mayoría de nosotros hemos visto en alguna ocasión el juego del rompecabezas que se presenta dentro de un barco y al que posteriormente se le van añadiendo nuevas piezas para comprobar con sorpresa que siguen encajando dentro del mismo marco. Por supuesto, en muchas ocasiones el método no es exclusivamente matemático, pero cuando en este caso conoces los fundamentos geométricos, con toda seguridad te va a resultar más sencillo innovar y crear algo diferente. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con Editorial Páginas? La experiencia ha sido muy grata y muy positiva y tengo que decir que todo han sido facilidades. Es un auténtico placer trabajar con Laura Avilés y su equipo y también con su marido Juanfran, que se encargó de la revisión inicial del libro y que hizo aportaciones muy valiosas. La editorial ha apostado por este proyecto desde el principio y han aportado todos los recursos a su alcance a la hora de revisar, ilustrar y maquetar el libro. Para que os hagáis una idea, hace unos meses un amigo mío que es divulgador y profesor de matemáticas me comentaba que está encantado con la selección y la presentación de los contenidos y también con la edición. Me decía que en una editorial matemática no lo hubiesen hecho con ese despliegue de medios y creo que eso dice mucho acerca de la excelente labor de la editorial Páginas. ¿Qué te llevó a elegir esta editorial para publicar tu libro? Conozco a Laura Avilés desde hace muchos años y antes del libro ya habíamos hecho alguna colaboración. Laura conocía mi blog, ilusionesmatemáticas.com, y contactó conmigo para organizar en la editorial una conferencia sobre Martin Gardner con motivo del lanzamiento de su autobiografía en español. Si no recuerdo mal, la organizamos en octubre de 2018 y unos meses después ya estábamos intercambiando algunos correos sobre un posible libro que combinara magia y divulgación matemática. De hecho, cuando contacté con Laura para explicarle la idea, mi intención era ver si me podía recomendar alguna editorial a la que le pudiera interesar el enfoque y la propuesta. Y enseguida me abrió las puertas para poder publicarlo con Páginas. Como mago era muy consciente de la atención al detalle en todos los libros que publican, así que tenía la certeza de que si el libro salía adelante iba a tener una calidad excepcional. Y otro aspecto que me motivaba mucho era la posibilidad de trabajar con personas a las que les apasiona su trabajo, y eso es algo que se percibe desde el primer momento. ¿Hubo alguna colaboración especial con el equipo editorial para mejorar o refinar el contenido del libro? Desde que comenzó el proyecto, el equipo editorial ha estado abierto a ideas y sugerencias.
Mantuvimos numerosas reuniones con diferentes personas del equipo para determinar qué ilustraciones realizar, también para valorar diferentes opciones de maquetación y de formatos para el libro, también para decidir el diseño y el contenido de la portada y la contraportada. Ha sido un trabajo muy laborioso en el que han intervenido muchos profesionales. Para mí personalmente el haber podido participar de forma tan directa en todo el proceso ha supuesto una gran experiencia de aprendizaje. Y cuando formas parte de esta dinámica de trabajo y lo ves desde dentro, te das cuenta realmente del enorme trabajo que supone lanzar al mercado un libro de estas características y sin lugar a dudas es algo que se nota en el resultado final. ¿Estás satisfecho con la recepción del libro hasta ahora? ¿Qué tipo de retroalimentación has recibido de los lectores? Los comentarios que he recibido hasta ahora y las reseñas que puedo leer en internet son desde luego muy positivas y estoy muy contento por ello. Me llaman especialmente la atención aquellos comentarios de personas que se consideran de letras o que no tienen una formación específica de ciencias y que sin embargo han leído el libro y comentan que han sido capaces de entender todo en una primera lectura. Es verdad que puse mucho empeño en intentar explicar los contenidos de la forma más sencilla posible para que los lectores los pudieran asimilar sin mucho esfuerzo y ahora que el libro ha llegado al público es cuando estoy viendo que efectivamente es un objetivo cumplido. También me ha alegrado conocer las impresiones de magos a los que admiro muchísimo, entre ellos Camilo Vázquez, a quien Laura había enviado los contenidos antes de su publicación para proponerle escribir el prólogo. Recuerdo que Camilo me llamó un sábado por la mañana a finales de enero para comentarme que estaba entusiasmado con los contenidos y que estaría encantado de escribir el prólogo. Para mí eso fue un espaldarazo muy importante teniendo en cuenta la admiración que despierta Camilo en el mundo de la magia dentro y fuera de España. Y una vez que se publicaron, Miguel Puga también se puso en contacto conmigo porque los estaba leyendo y quería felicitarme por el contenido y la edición, además de comentarme que le gustaría citar mis libros en un próximo trabajo que está realizando. Para mí ha significado mucho tener este apoyo tan explícito por parte de personas que son referentes mundiales en el campo del ilusionismo. ¿Tienes planes de escribir más libros que exploren otras facetas de la magia y las matemáticas? Si la acogida de los 2 volúmenes ya publicados fuera muy buena, puede que en algún momento me plantee escribir un tercer volumen y completar así una trilogía dedicada a las ilusiones matemáticas. Antes de abordar algo de este estilo, creo que es necesario que pase algo más de tiempo para buscar y definir cuál podría ser el enfoque más adecuado. Sí te contaré como anécdota que después de hacer la primera presentación de los libros en el Museo de las Matemáticas de la Universidad Politécnica de Madrid, mi mujer y yo fuimos a comer para celebrarlo con Laura, Camilo y sus respectivas parejas y en algún momento de la conversación hablamos acerca de esa posibilidad. Lo cierto es que hay bastante material que no llegó a publicarse por diferentes razones y que quizá pueda ver la luz en el futuro. En cualquier caso, no es algo en lo que esté pensando actualmente, así que por ahora quiero disfrutar del momento y seguir haciendo difusión de los libros. ¿Qué consejos darías a otros magos o matemáticos interesados en escribir sobre sus áreas de experiencia? Me resulta complicado dar algún consejo sobre algo en lo que yo tampoco tengo demasiada experiencia porque esta ha sido mi primera publicación de un libro. Si tuviera que hacer alguna recomendación sería seguramente la de no tener prisa y darse el tiempo suficiente para madurar las ideas, para seleccionar los contenidos y para reflexionar sobre la mejor manera de llegar a los lectores. Cuando empecé a escribir este libro tenía ya casi 50 años, así que creo que la experiencia acumulada es un valor importante que se va a ver reflejado en lo que escribes y cómo lo escribes. ¿Qué proyectos estás desarrollando actualmente? ¿Podemos esperar nuevas sorpresas en un futuro cercano? Actualmente estoy muy centrado en la promoción del libro, que incluye varias conferencias y charlas sobre los contenidos del mismo en bibliotecas y otros lugares. Por ejemplo, el pasado mes de julio se habló de ellos en uno de los encuentros semanales organizados por la Fundación Gathering for Gardner, que tiene su sede en Atlanta y que se creó para preservar y difundir el legado de Martin Gardner. Y también este verano, en agosto, surgió la oportunidad de presentar algunos de los temas que trato en los libros en el MoMath, el Museo de las Matemáticas de Nueva York. Hice una sesión presencial dirigida a público familiar que contó también con la asistencia de algunos magos de la ciudad. Era la primera vez que presentaba en Estados Unidos la conferencia que llevo haciendo desde hace ya varios años en España y resultó un encuentro muy agradable con decenas de familias muy entusiastas de la magia y las matemáticas.
Para los próximos meses tengo previsto seguir haciendo presentaciones del libro, principalmente en Madrid y también en otros lugares de España, si surge la oportunidad. Muchas gracias, Aurelio, por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Julio, y a todo el equipo de Magos Online por invitarme a participar en vuestro programa. Ha sido un placer estar con vosotros en esta entrevista. Hasta pronto. Espero que todos hayáis disfrutado de esta entrevista, compartirla para dar a conocer su obra a todo el mundo y hasta la próxima.